preocupante lo que vemos como los estragos de esas inundaciones que hubo en nuestro país se mantienen. O sea, algunas zonas están tal cual, como nos contaba Calú Montoya. O sea, es preocupante porque justamente tenemos muy cerca un reflejo de lo que podría pasar y que ya está ocurriendo en Ecuador. Las autoridades ya registran 172 viviendas destruidas por las inundaciones. Pese a que aún no se tiene una cifra completa, adelantan que solo podrán ayudar a las familias que tengan títulos de propiedad. Vamos a verlo en la primera nota. Solo en este punto del sector La Propicia 4, en el cantón Esmeraldas, el río Teaune se llevó 9 casas. Los primeros días, los damnificados acudían para intentar recuperar algo sin resultados. Ahora esta zona ubicada a 20 metros del río luce abandonada. Los damnificados están en los albergues o en casas de familiares. Solo queda María Bautista. Su casa perdió 3 paredes, por eso en la noche va al albergue. Porque no tengo aquí cómo dormir. ¿No tiene colchón? No tengo colchón, nada tengo yo aquí. Una de las zonas más afectadas es las 50 casas. El Ministerio de Vivienda ha inspeccionado 700 inmuebles y constató que 172 están destruidos. Para su reposición, el propietario debe demostrar la titularidad del domicilio, algo que podría frenar la ayuda, pues muchos no están legalizados. Sobre el bono de arrendatario también nos dicen que esperemos, que tenemos que tener paciencia. Entonces lo que estamos esperando es que nos den alguna ayuda para uno poder alquilar. De la información levantada en 3 albergues de 190 viviendas afectadas, solo 17 están legalizadas, 4 de ellas destruidas y sus propietarios son los únicos que hasta el momento reciben el bono de arrendamiento y en el futuro podrían aspirar a una casa nueva. Hoy atendemos con un bono de arrendamiento y el siguiente paso es apoyar a la familia para que tenga una vivienda, sea en un proyecto del Midubi o si su terreno está en una zona segura, efectivamente construimos una vivienda en este terreno. El número de viviendas destruidas incrementará conforme continúa el levantamiento de información, pues en la provincia de Esmeraldas son 5.400 las viviendas que estaban en el área de inundaciones. Ay, 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 ¿cómo quedamos, no? En medio de esta situación, con una problemática que si la traemos al Perú, sucedería igual. ¿Se imagina si usted, su casa es arrasada por un huaico y de pronto le piden título de propiedad a todos aquellos que construyen, por ejemplo, en la ladera del río? Así es, una situación compleja. Hay que recordar que solamente, por ejemplo, durante el paso del ciclón Yaku y el efecto que tuvo con esas inundaciones aquí en nuestro país, 1.500 viviendas, cerca de 1.500 viviendas quedaron totalmente destruidas. 2.100 viviendas que se declararon inhabitables por los daños que habían sufrido. Más de 30.000 viviendas sufrieron diferentes tipos de daños. De todas esas personas, ¿cuántas tenían títulos de propiedad? Es que en el Perú tener título de propiedad probablemente sea un lujo. Incluso casas, no estamos hablando de casas precarias, de calamina. Estamos hablando a veces de propiedades de ladrillo, de cemento, de muchos pisos. Incluso esas viviendas multifamiliares. ¿Cómo responde? Y cada piso le pertenece a un hijo, a una familia distinta. Así es. Y no solamente eso, hay muchas casas, muchas personas que viven en una casa que tienen título de propiedad, pero está declarada una casa de un piso. Es verdad. Sin embargo, ahora es una casa de 4 pisos, donde viven 4 familias distintas, pero de eso no hay ningún registro. Aunque no lo creas, ese es uno de los factores que dificulta que muchas personas puedan tener un seguro para su vivienda ante desastres naturales, un terremoto, digamos, un derrumbe, un huaico. Entonces es un poco la otra cara de la informalidad a la que de alguna manera estamos acostumbrados. En Ecuador eso se está convirtiendo en un problema porque muchas personas de estos cantones, de estas zonas alejadas, están diciendo, bueno, pero yo no tengo un título de propiedad. No, claro. O sea, yo vivo acá hace 30 años, pero no tengo ningún título. ¿Cómo me va a ayudar el gobierno? Ahora, el gobierno también, ¿cómo puede saber si exactamente esas personas en realidad vivían ahí o son, como muchas veces ocurre, aparecen estafadores, ¿no? Personas que quieren engañar al gobierno, aprovecharse de los bonos, y eso está generando un problema, más aún si tenemos en cuenta que Ecuador está sumergido en una crisis política, se han adelantado elecciones y es por eso que todavía no se aprueba un presupuesto o un plan para enfrentar al fenómeno del Niño. O sea, eso se ha quedado ahí en el vacío. Recordemos que, entiendo, a partir de la disolución del Parlamento, el presidente Lasso está gobernando por decreto, entonces todo lo decide prácticamente él con su equipo y eso le genera además todo un problema al que entre porque le va a tocar pagar la cuenta. Así es, y lógicamente hay que regularizar una serie de procedimientos, son gobiernos regionales
en las autoridades locales, en este caso, en el caso de Esmeraldas específicamente, no saben un poco qué hacer. Se han visto desbordados por el presupuesto, no tienen dinero, tampoco tienen una contabilidad exacta. Se sabe que son ya cerca de 200 viviendas destruidas, pero todavía no recogen los datos de los lugares más alejados. O sea, no saben cómo están esas personas, porque las carreteras han quedado destruidas, todavía no las pueden terminar de recuperar y es una situación sumamente compleja. Es una situación compleja y el tema de la informalidad, porque lamentablemente tener título en el Perú es una realidad de los pocos. Mucha gente tiene vivienda, tiene una casa, en mejor o menor medida está su casa, pero no tiene un título que realmente lo asista, demuestre. Incluso algunos tienen título de posesionarios. Así es. Pero como propietarios, por eso incluso fomentan tanto el tema del tráfico de terrenos, ¿no? Que es tan común. Así es una realidad, o sea, es parte de lo que nos toca vivir por dentro un poco la informalidad, la dejadez muchas veces, pero muchas personas compran el terreno, pero se queda ahí. No, pero yo tengo el título o firmé una minuta. ¿Te acuerdas? O tengo la minuta. Yo fui y firmé con Rolando que él me está vendiendo una casa, pero nunca fui a eso que llamamos registros públicos. Exactamente. Y lo subimos a escritura pública, porque eso requiere notaría. Eso requiere... La minuta te la tiene que hacer un abogado primero. Luego tienes que ir a la notaría. Fuera del gasto que significa. Luego tienes que subirlo a registros públicos. Son más o menos como 1000 y pico de soles como mínimo por todo ese trámite. Una realidad que escapa a muchísimos peruanos. Ahora, hay en algunos casos, dependiendo de las condiciones de la vivienda, del terreno, puedes gastar muchísimo más. Puedes gastar 5.000 soles, 6.000 soles y esperar el tiempo que eso va a tardar. Entonces, un poco que se deberían agilizar un poco esos trámites para hacer más fácil que todo esté en regla. Empezar a de repente tener a la gente ya, sabes exactamente la contabilidad, has censado a la gente, ¿no? Como cuando se repartían las canastas, que nadie sabía quién vivía en la casa, quién estaba, los municipios. Empezar a saber, en esta casa vive fulanito, cuántas personas, cuántas familias, para que no nos sorprenda la emergencia. Así es parte del trabajo de prevención que a veces aquí queda de lado.